Sí, bueno, sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya casi tardes, creo, ¿verdad? Ya no sé ni en qué horario estoy. Ya son tardes, ya son la 1 de la tarde. Estamos muy contentos de poderles compartir esta mañana la palabra de Dios. Nos sentimos profundamente agradecidos, bendecidos de poder llegar a la ciudad de Los Ángeles y saber que los ángeles nos cuidan a todos, ¿verdad? Vemos en la escritura que nos compartía David acerca de cómo la iglesia fue exhortada a recordar que habían sido llamados, y cuando Dios nos llama es porque quiere cuidar a su iglesia. La gratitud es algo que tiene que estar permanentemente en nuestros corazones. Y la verdad es que cuando uno es agradecido y llega a Cristo, tú no necesitas más explicaciones por qué dar, ¿verdad? Porque ya Cristo nos ha dado todo. Voy a dejar compartir a mi amada esposa Leonor, si no yo me sigo de filo, dice por ahí, ¿verdad? Acá está ya mi esposa y ella les va a compartir algo acerca de lo que acabamos de ver. Sí, ¿qué tal? Hermanos, pues es un gusto poder estar con todos ustedes compartiendo grandes milagros y noticias de nuestra iglesia en México. Y bueno, pues queremos que sepan, esta es nuestra familia, tenemos 2 hijas, Karime de 24 y Eliane de 20. Son artistas las dos, una es chef, la mayor, y la otra es cantante. Entonces, bueno, esta es nuestra pequeña familia. Se las queremos presentar y esta es nuestra segunda familia. Tengo 2 hijas y todos esos son mis hijos, bueno, nuestros hijos. Estamos actualmente dirigiendo el Ministerio de Jóvenes. Ay Dios, oren por nosotros. Y aparte de las vitaminas que nos han regalado para poder aguantar, necesitamos oraciones también. Y bueno, quiero compartirles de nuestros jóvenes. La mayoría son hijos de hermanos y tenemos otros tantos más que ahí vienen, que quieren estudiar la Biblia. Pero tenemos 2 jovencitas en particular que sus papás no están en la iglesia. ¿Saben qué? Ellas crecieron en la iglesia, sus papás fueron cristianos y después se fueron de la iglesia. Y ellas con 15 y 16 años buscaron regresar a la iglesia, se bautizaron y están peleando y orando para que sus papás regresen a la iglesia. Amén. Increíbles, las amo mucho. Y bueno, los de la izquierda es nuestro grupo de servidores. Híjole, son hermanos increíbles, conmueve mucho mi corazón verlos porque han estado en la pelea, hombro a hombro, en tiempos bien difíciles y bien retantes. Ahí están con nosotros, lado a lado. Ellos son Jesús y Karina, son los líderes de la iglesia de Pachuca, nuestra región. Cobija de alguna manera y discipula a las iglesias de Pachuca, Toluca y Morelia, y también a las regiones de Iztapalapa, Tláhuac y Tláhuac, aparte de la nuestra del sur. Estos hermanos increíbles, les pedimos mudarse a Pachuca para que nos apoyaran en la iglesia, estuvieron de acuerdo, dejaron sus trabajos y durante 10 años no pudieron tener bebés. Entonces oraron a Dios, han estado todo ese tiempo, se mantuvieron orando y fueron a preguntar por un tratamiento de in vitro para poder tener bebés y les dijeron vale 100,000 pesos y ellos dijeron no podemos. Continuaron orando y en un momento una tía de Jesús falleció, una tía que no es ni cercana, y le dejó una herencia después de 100,000 pesos. Y con eso ellos pagaron su tratamiento y ahora son papás de 2 nenas. Son gemelitas. Ajá, ahí están. Increíble nenas, ¿eh? Y bueno, actualmente la iglesia de Pachuca tiene 70 miembros. Muchos milagros han sucedido. Sigan orando, por favor, por nosotros. Ahí están los hermanos. También tenemos nuestra iglesia en Morelia. Ellos son Fabián y Lucero. Ellos se convirtieron siendo universitarios en la iglesia de Morelia. Fabián se convirtió, después una de sus hermanas, después el otro hermano. Fabián salió a la iglesia en El Salvador a ser entrenado y después reconoció que estaba enamorado de Lucero y Lucero también. Regresó, se casaron y llegaron sus papás, se convirtieron sus papás después de 20 años en un grupo religioso con vidas que no estaban bien.
y ahora son discípulos, sus papás. Y ella regresó y se restauró su mamá y su hermana. Amén. Han hecho un trabajo increíble. Ellos aún, aún no pueden tener bebés y les pedimos sus oraciones por ellos. Bueno, ya Jesús les dijo cómo. Ya les digo cómo, Pero que bueno, oren. esta es nuestra iglesia en Morelia. Son hermanos increíbles, súper amorosos. Ay, ¿qué les digo? Muchos milagros han sucedido ahí también. Ella es nuestra ministro Mariana de la Escuela de Misiones. Ella apoya en nuestra región. Su esposo no es ministro, pero juntos ahora apoyan al Ministerio de Profesionistas. Todos los universitarios que recién se gradúan van con ellos y ya están en el área laboral, y ellos tienen 30 años alrededor. Próximamente van a ser papás en mayo de un nene que se llama Natanael. Ya le pusieron Natanael y ahí les pedimos sus oraciones, por favor. Pero son increíbles hermanos, tienen un corazón muy grande, a pesar de que su esposo no es ministro, porque tiene un trabajo muy exitoso en su carrera, pero tiene un corazón enorme para Dios, ¿no? Y bueno, adivinen quién son. Sí, mi esposo tiene un gemelo. Sí, exactamente, yo lo mismo dije cuando los conocí, pero bueno, su gemelo se bautizó 6 años después. Los dos llegaron a la misma charla, pero 6 años después se bautizó mi cuñado, primero Aarón y después 6 años. Y se bautizó con un matrimonio destruido, muy mal, de muchas formas. Y ahora él y su esposa, mi concuña Rosy, están dirigiendo la iglesia en Toluca. Así es. Él es abogado. Amén. Él es abogado, recién terminó una maestría y dedica su tiempo y su corazón con la iglesia. De verdad ha sido un gozo, ¿no?, que estén con nosotros. Y bueno, esta es la iglesia en Toluca. Muchos milagros han pasado ahí y nada más. Gracias. Un aplauso fuerte para mi esposa. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, pues qué especial es poder recibir buenas noticias. Queríamos compartir con ustedes esto que está pasando, ¿verdad? A continuación vamos a ver la clase en un momento más. Solamente quiero dejar en ti algo muy claro. Gracias por todo lo que ustedes ofrendan para ayudar en parte a estas misiones. Lo que tú acabas de ver son el rostro de la misión. Cuando uno da a veces pensando, ¿por qué una misión? Bueno, te das cuenta, están ocurriendo milagros. Muchas gracias por todo tu amor, tu sacrificio, tu dedicación, tu deseo de dar, de entender que la iglesia va más allá que aquí. Cuando estamos en México pensamos, nunca imaginamos más bien, que tener tantas misiones eran como tener muchos hijos en todos lados. Y cuando eres padre de familia con muchos hijos, aprecias la ayuda de donde venga. ¿Cierto o no? Es lo que son para nosotros. Nos han extendido el amor de Cristo a través de su corazón, de su generosidad, de su deseo de dar. Yo ruego a Dios porque la iglesia, el concepto de la iglesia crezca en la mente y en el corazón de nosotros. Porque cuando estás localmente, tienes que recordar, no solo se trata de mí. Yo quiero ser parte de algo más grande y lo somos. El plan eterno de Dios está en todas partes y está habiendo salvación, está habiendo esperanza, está habiendo tu familia que de seguro encontraste en alguno de esos estados. Tiene esperanza porque un día van a ser alcanzados por la palabra de Dios. Amén. El grupo de ministros, gracias a las contribuciones, estábamos en un porcentaje de entre 48 y 53 años. Ya no somos tan jóvenes. No les voy a decir mi edad para que no se espanten. Pero ahora tenemos un porcentaje de 38 a 40 años. Quiere decir que ahora más juventud está tomando más responsabilidad y estamos tratando de pasar la estafeta igual que ustedes, porque la nueva generación es el futuro de la iglesia. Y hay gente motivada y cada vez que llega la ayuda para ellos es un vamos adelante, sigamos. Gracias hermanos, queríamos dejarlo muy claro, ustedes han sido
asombrosos y oramos porque Dios siga prosperándoles. Amén. Vamos a ver la clase y ahora sí pónganse mucha atención porque vamos a tener este título que se llama ¿Cómo nos habla Dios hoy? Acompáñame a orar. Padre, gracias por este día. Pedimos que en los próximos minutos abras nuestro entendimiento, nuestra razón, pero sobre todo toques nuestro corazón hacia las Escrituras. Que logremos comprender lo que quieres hablarnos, para que salgamos acá reforzando nuestra fe, construidos como iglesia, y que salgamos acá animados y agradecidos por todo lo que tú nos das, Señor. No necesitamos ver dónde va mi dinero, mis contribuciones, mis esfuerzos, cuando entendemos que es a ti a quien honramos en primera instancia. Se ha tratado siempre de ti la iglesia. Gracias por la esperanza que nos das. Dirige mis palabras, Señor, que sean tuyas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Creo que es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Hay datos históricos de cómo Dios nos ha hablado. ¿Tú crees que Dios te ha hablado hoy? ¿Sabes que Dios te va a hablar mañana? ¿Te va a hablar pasado mañana? Ahorita que salgas de aquí vas a recibir revelación de Dios. Porque nosotros tenemos que recordar que aquí hay algunos datos y unas escrituras. En Génesis 1, Dios ha hablado a través de ángeles. Dios nos ha hablado a través de visiones. En Génesis 15, Dios nos ha hablado a través de los sueños, a través de la historia, de sonidos. El primer libro de Reyes 19, de milagros. En Éxodo 20. Y también ha usado acciones simbólicas, como en el libro de Jeremías 18:1. Y solo son algunas de tantas maneras en las cuales Dios está hablándonos a través de la historia, y hoy también lo está haciendo. Y vamos a ver por qué. Cuando la gente decía que Dios le había hablado en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, la gente entendía 4 cosas importantes. Para poder decir que Dios había hablado, tenías que recordar que había sido un evento único para el individuo. La persona tenía la seguridad de que era Dios quien le estaba hablando. Era audible, era entendible, ¿verdad? Número 3, la persona supo y entendió lo que Dios le dijo. No había un tema confuso o difícil de interpretar, era totalmente claro para el que estaba escuchando. Y después sucedía un encuentro con Dios. Recordarás a Moisés ante la zarza ardiente. Dios le estaba hablando, estaba utilizando todo para hablarle. Así que hay factores importantes cuando Dios nos habla también en nuestro presente. Y creo que hoy tenemos que recordar que a lo que los quiero llevar es, Dios está hablándonos hoy también. Y Él va a usar la palabra de inspiración, que no tiene error. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que no nos deja duda, pero que penetra hasta lo más profundo sus verdades de cada uno de nosotros. Dios está usando la oración en la cual cada vez que vamos a Él, sabemos que Él está queriéndonos decir algo constantemente, y además por la acción del Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios nos da mensajes o nos dice algo en la oración? Claro que sí. Solo que a veces solamente nos enfocamos en decir palabras, pero en el silencio también Dios está hablando. En esta tarde quiero hablarte de 2 cosas importantes por las cuales Dios quiere hablarnos esta tarde. Es una, las circunstancias de vida que estamos atravesando, y 2, la iglesia. ¿Sabías tú que Dios nos habla a través de las circunstancias de vida, pero también a través de la iglesia? Vamos a comprobarlo bíblicamente, y para ello primero tengo que poner en claro lo que dice Job 33. Job 33 dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Dios habla una y otra y otra y otra vez. Pero ¿qué pasa con la gente incrédula? ¿Qué pasa con las personas que se han olvidado del Creador? ¿Qué pasa inclusive con la iglesia cristiana que a veces se ha olvidado que Dios está mandando mensajes presentes para ayudarnos a comprender que eso es más grande de lo que vemos?
en nuestros ojos físicos. La iglesia trasciende fronteras, tiempo, personas. El llamado es uno, a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero cuando eso lo practicamos, entonces acontecen milagros. ¿Qué milagros? La misión. ¿Qué milagros? La iglesia de Los Ángeles, la iglesia en México, la iglesia en todas partes. Estamos hablando de un mensaje que tiene vida, que trasciende y que impacta familias enteras. ¿Cómo podríamos explicar que unos niños que venían al cuidado de niños, donde estaban recibiendo una atención durante que sus padres estaban en el servicio, un día se van de la iglesia por problemas personales? Esos niños ya no tenían fe, ya no sabían a dónde ir, crecieron en un ambiente difícil, pero recordaban que había algo más importante que tus papás tuvieron alguna vez. Esas niñas un día crecieron y dijeron: busquemos a través de los medios esa iglesia donde mis papás iban. Encontraron la iglesia, vinieron y se bautizaron por su propia fe en Cristo. No los trajeron sus papás ni siquiera pisaron la iglesia, solo cuando se bautizaron. Y ahora ellas están ayudando a la mamá a restaurar su fe. Eso es poder de Dios. La forma en la que Dios hace las cosas. La forma en la que Él está hablándonos una y otra vez. Pero hay quienes no quieren escuchar su voz. Y eso es algo que debe doler a la iglesia, porque nosotros necesitamos hacer oraciones de intercesión por la familia. Estoy seguro que ustedes, como nosotros, tenemos hijos que alguna vez perdieron el rumbo espiritual, pero confiamos que Dios los va a traer. ¿Qué tal cuando Dios guarda silencio? Vamos a ver un poco de la historia de Job, porque en él vamos a encontrar algunas circunstancias que él enfrentó. Y vamos a ir a Job 3:20, recordándole a todos. Vamos a hablar de 2 puntos: cómo nos habla Dios a través de la circunstancia y a través de su iglesia. Vamos a hablar de las circunstancias y luego vamos a hablar de la iglesia. En Job 3:20, oh, ¿por qué dar a luz a los desdichados?, decía Job, y vida a los amargados. Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen las dificultades. ¿Qué estaba pasando Job, que todos conocemos en la Biblia? ¿Alguna vez lo has escuchado? Y aunque no hayas escuchado la palabra de Dios, estamos hablando de un hombre que estaba pasando un momento de circunstancia de vida donde lo había perdido todo. De un momento a otro, los hijos, el matrimonio, la familia, llegaron las enfermedades, lo había perdido todo. Y entonces, uno se tiene que preguntar: ¿dónde está el Dios de Job? Él estaba orando al Padre y no había una respuesta favorable, como todos nosotros queremos respuestas en la circunstancia más difícil. No sé cuál sea la tuya. Si estás pasando un mal momento en el matrimonio, como soltero, como universitario, no sé cuál sea, si es familiar, laboral, económico, o algo por fuera te ha llegado como noticia que te ha espantado, que estás paralizado. Mira que está hablando Job, algo bien importante. Está diciéndole a Dios: ya no puedo ni comer, cuando suspiro me duele el alma. ¿Te has sentido tan enfermo alguna vez donde ni siquiera te pasa el caldo de pollo? Bueno, algo parecido. Él estaba sintiéndose ahí que no podía comer nada, abatido, acabado. Y algo que llama mi atención, esas palabras donde él dice no tener paz ni tranquilidad, rodeado de dificultades, donde nada le salía bien. Así es el mundo sin Dios todos los días. Está enfrentando noticias que aterrorizan sus vidas. Mucha gente se quiere salir de la realidad de sus problemas. ¿Y cómo toman esos cambios? ¿Cómo toman esas circunstancias?
Job dice, estoy en la oscuridad y estoy sufriendo, pero ¿por qué tú no, Dios, le ayudas a esa gente que sufre tanto en la vida que encuentren la muerte más rápido? Estaba hablando de él. Ya me quiero morir, pero no sé cómo decirte que me quites la vida. ¿Por qué no haces algo por ellos? Son desdichados, ya no tendrían por qué estar en esta vida, si no va a cambiar su destino. Dios decía, concédeles morir mejor. Y aquí entendemos entonces que Dios está tratando de decirle a Job, va a ser cuando yo quiera, como yo quiera y en el momento que yo quiera que va a cambiar tu circunstancia. No es a tu manera, no es cuando tú me lo estás pidiendo, porque yo quiero hacer algo más profundo en ti. Quiero que me conozcas de una manera más profunda y que la gratitud de tu corazón brote como un río de agua viva. Porque pasa algo en la vida que se nos olvida ser agradecidos y es cuando empieza a venir las malas noticias que nos atraviesan el corazón. Comprendamos un poco más, un poco de lo que está pasando Job. Dios encuentra el silencio y le está orando y le está pidiendo y simplemente no hay respuesta. ¿Qué sucede aquí? Le robaron los bueyes, asnos y mataron a sus criados. Había perdido todo. Un rayo calcinó a sus animales y a su familia. Se robaron sus camellos. Todos sus hijos e hijas murieron en un derrumbe. ¿Qué tenía? Nada. Pero había dolor en su corazón, porque había visto partir a los seres más queridos, pero él no se había ido. Imagínate la pena que embargaba su corazón, su vida. Habían pasado ya 42 capítulos y no tenía una respuesta de Dios. Llegaron los amigos y lo juzgaron. Eso te pasa porque tú has de tener pecado y estás haciendo algo mal. Nunca faltan los amigos cuando anda uno en un problema fuerte, que queriéndote hacer bien, te desaniman a veces, ¿no? A veces. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Más allá en México. Te lo mereces por tu pecado, no cuestiones a Dios, le decían los amigos. Saben, a veces Dios guarda silencio, parece ausente, pero Él no está lejos. Él está siempre mirando cómo estamos respondiendo ante la crisis, ante el problema, ante ese momento de circunstancias. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Job? Y el mismo Job reconoce algo bien valioso aquí que quiero que notemos. En Job 42:1 dice, yo sé que tú puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas, que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos y por eso me retracto, arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Escucha que quiero hablarte. Escucha que quiero hablarte. Escucha porque voy a hablarte. Y dice Job, perdóname. Yo no entendía lo que me querías decir. No se trataba de ti, era yo el que era necio, atrevido, respondón. Era yo. Mi problema era mi orgullo, mi soberbia, Señor. Solo de oídas había escuchado y sentía que te conocía. ¿Cuántas veces caemos en el error de decir que conocemos a Dios y solamente escuchamos poco de Él? Se requiere una experiencia más profunda, más elevada hacia Dios. Estamos tratando de enseñar en México. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad, no la nuestra. De eso se trata todo el proyecto de 6 años. Y si hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a caminar en obediencia. Y si caminas en obediencia, vienen los milagros, por consecuencia. Pero a veces queremos los milagros sin obedecer y sin tomar en cuenta a Dios.
Yo sí conozco a Dios. A ver, hermano, ¿qué le hizo hoy? Bueno, escuché. Me gustó la prédica de ese día. Ni siquiera los maestros o los que estamos al frente podemos darte tanto. Solamente tú, en tu relación con Dios, Él quiere que tú te acerques. Y eso es lo que quiero animarte esta tarde. ¿Saben cómo llegué hoy aquí? Quería sentirme como Jesús acompañándonos en la barca. Que cuando Él sube, todo está tranquilo. Yo quiero que salgas de aquí sabiendo que Cristo va a estar en tu barca hoy. Si tú escuchas y obedeces a Dios conforme a su palabra. Hermanos, Dios Todopoderoso y sus planes no pueden ser frustrados. Es importante entender que no lo sabemos todo. Hay que pedirle a Dios con humildad que nos siga enseñando y que nos siga hablando. Debemos arrepentirnos, sí, de nuestros pecados y pedirle a Dios perdón cuantas veces sea necesario para poder unirnos unos a otros y vivir en el amor que Cristo enseña. Cuando hay comunidad espiritual, entonces hay milagros espirituales. Ahí va a estar Dios. Dice, yo dudé de ti, Señor, fui ignorante, te conocí a oídas, no comprendía lo maravilloso que tú eres. No entendía, Señor. Les platicaba a los hermanos que hoy tengo 35 años de fe. Pero a veces ya no quiero decirlo. Y mira, ya lo dije otra vez. ¿Por qué no lo quiero decir? Porque es una responsabilidad muy grande. No es algo que nada más debe enorgullecernos, hacernos. No, hermano, te aseguro algo. Yo muchas veces he oído a Dios y no me he puesto a conocerlo plenamente. Yo he cometido ese error. Yo necesito una relación con Dios donde tengo que pedir perdón por muchas cosas. Yo quiero experimentar todo lo que Él me da en su presencia. No quiero andar en la vida pregonando años de fe solamente a oídas. Por eso es mucha responsabilidad de decir cuánto tiempo tienes en la fe. Solo puedo decir la gracia de Dios me ha mantenido aquí, porque muchas veces me quise ir. Muchas veces me quejé y muchas veces también critiqué. Y yo sé que cuando yo no busco hacer la voluntad de Dios, busco hacer la mía y la mía es terrible. ¿Conoces tu naturaleza sin Dios? Nadie nos queremos ver ni siquiera en el espejo cuando no andamos orando. No nos aguanta ni la mascota. ¿Sí o no? Hasta corren de ti. La presencia de Dios nos transforma. Quiero enseñarte el caso de Pablo. Eso solamente lo voy a mencionar en 2 Corintios 12:7. Que dice la segunda carta de Corintios 12:7. No sé si ustedes pueden ir a su Biblia, pero voy a tratar de resumir este punto para que podamos ir directo. Hoy tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Vamos a tener el tema de la Santa Cena. Y bueno, aquí Pablo también pasaba circunstancias. Ahí anota la escritura, 2 Corintios 12:7. Él mencionaba que la verdad sentía privilegiado porque había recibido muchas revelaciones de parte de Dios, pero que una espina le había sido clavada para recordarle que tenía que ser humilde. Y él le oraba a Dios que le quitara el padecimiento, que todo el mundo entiende que era un padecimiento, otros que era una enfermedad, lo que haya sido, pero no lo dejaba en paz. Quítame la espina, Señor, no te la voy a quitar, porque mi gracia es lo que necesitas, porque quiero recordarte que tú funcionas siendo humilde, porque te pones orgulloso de todo lo que sabes y luego las revelaciones que yo ya te di, te pones más. Mantente humilde. Me quita algo Dios, me está pasando, es para mantener mi humildad. Para recordar de quién vienen las cosas. Decía Pablo, cuando se es débil, entonces se es fuerte. ¿Cierto o no? Así que hermanos, pensemos en esto. Amigos que están acompañándonos hoy, ¿cuáles son tus circunstancias de vida? ¿Te está gustando cómo vives? ¿Te está llevando a pensar en Dios o andas caminando sin fe? Dios quiere ayudarnos a todos, porque de Él viene el amor. Él quiere que podamos sentir que somos parte de algo más grande de lo que vemos. Él no está en nuestra contra. La perspectiva de Dios es que recordemos que Él tiene el dominio del pasado, presente y futuro.
La foto que Dios ve de tu vida y de mi vida es completa. Nosotros solamente vemos una parte. Si te sientes mal con alguien, ora. Si te sientes mal por algo, ora a Dios, pide perdón a Dios. Pero sobre todo, recordar que nada pasa por casualidad. Todo tiene una explicación desde el cielo. Y Dios quiere enseñarnos a perseverar en todo. Salgamos de la trampa de que todo lo queremos rápido, ahorita y de inmediato. ¿Sí o no? Llegas al restaurante y ya llegó el mesero, por fin. Ya te necesitábamos a ti aquí ayer y apenas estás llegando, ¿no? Esa es nuestra cultura, tristemente. Pero debemos perseverar aún en el sufrimiento. Y aquí es donde se pone bueno, porque vamos a ver el punto 2 para ir encontrando la Santa Cena. Primero, Dios va a hablarnos a través de la iglesia. En Efesios 3, versículo 7. Dice así: yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo. Está hablando Pablo, hermanos. Pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me he encargado de hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera, ahora por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el gran plan que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Dios está hablando. La iglesia mundial, Dios la está usando para enseñarle a los ángeles buenos y a los ángeles malos acerca de su sabiduría. La iglesia está en medio. Acá están todas las potestades malignas y todo el cielo con sus ángeles. Los ángeles y los demonios tienen un propósito. No saben más que recibir dirección. Vienen, y así pasó cuando resucitó Jesús. Ahí estaba un ángel para decirle a los demás: ya se fue. ¿Tienes más doctrina de ellos? No. Van para cumplir un cometido. Un demonio te va a robar la fe. Pero dice Dios: voy a poner la iglesia en medio de estas dos para enseñarles a ellos cómo es mi sabiduría. Y si tú vienes a la iglesia y tú no ves esto, tienes que verlo. Ahora es tiempo de escuchar a Dios. Cuando tú entraste, Dios le estaba enseñando a un ángel lo que es compromiso. Cuando tú entraste, Dios le está enseñando lo que es confraternidad a los demonios, lo valioso que es nuestras relaciones. ¿Cómo es posible que hace mucho que no nos vemos y nos damos un abrazo? ¿Cómo es posible que jóvenes convivan con adultos en un ambiente de armonía, de paz? Y éramos los más quebrados y rotos en el mundo del pecado. Somos una familia de redimidos. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y Él le dice a los ángeles: mira cómo cantan la alabanza. ¿Te inspiró la alabanza? Me mueve el corazón cuando escucho a mis hermanos. Me conmueve tanto amor. Cada palabra. Cuando tú estás sirviendo, le dice: hey, yo creo que le da un descontón al demonio que está por ahí distraído. Fíjate lo que es servicio. Y mira las misiones. ¿Sabes cómo se mantienen las misiones? Yo uso a la iglesia mi propósito eterno y les doy para que den. Unos dan y otros van y hacen la chamba. Es un trabajo de equipo. Todos somos parte de lo que está sucediendo a nivel internacional. Si yo no lo hago, entonces me tengo que preguntar si estoy escuchando a Dios. ¿Qué nos inspira a hacerlo? Milagros.
Y en esto solo quiero mencionar algo, hermanos. De veras, estudia este pasaje. Todos aquí nos ha reunido Dios para ir a los pies de la cruz de Cristo. ¿Y qué sucede en los pies de la cruz de Cristo? Acontece todo, es donde todo empezó. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? Yo me acuerdo. Cuando decían, vamos a ofrendar, yo daba mi ofrenda. Nunca le dije a Lidia, a ver, espérame, siéntate. Quiero saber dónde va a ir mi dinero. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién la maneja? ¿Cómo? No, nada de eso, porque solamente hay gratitud. Y luego creces en confianza y te das cuenta que es correcto. Quiero que todos regresemos y que imaginemos cómo era nuestra vida cuando solo nos movimos por gratitud. Y aquí yo quiero confesar algo. Yo no soy el más agradecido y me da vergüenza. Debí haber empezado agradeciendo a los hermanos que nos invitaron. Gracias por invitarnos. Yo no pagué mi boleto para venir. Alguien lo hizo. Algo lo hizo Dios en ustedes. Porque necesitábamos decirles algo que era importante que ustedes recordaran. La misión tiene rostros, vidas, historias. No es solo algo que damos sin saber dónde va. Pero agradezco a Rubén, que me ha recibido en su casa, a su esposa que nos ha dado su comida. Perdón por el refrigerador vacío, ahora quedó. Le agradezco a David que me contactó desde el inicio porque sabíamos que veníamos acá. A su esposa, mi esposa iba a decir eso, pero yo la rescato a ella. A todos ustedes, gracias, hermanos. Nos llevamos demasiado de ustedes. Dios me ha hablado a través de la confraternidad desde esta mañana que vine a hablar con los hermanos de inglés. De repente estaba aquí y dije, ya había estado aquí antes. Sí, hace 3 horas. Pero lo que pude hablar solo fue una primera parte. Aquí me dice David, estás en tu casa. No lo merezco, hermanos. No lo merezco. Es demasiado amor. Gracias por los líderes que estuvieron con nosotros anoche, apartando su tiempo, dejando a sus hijos. Nada es porque lo merecemos. Se los agradezco en el alma. Me voy de acá lleno. Mi iglesia necesita saber que hay una gran familia como ustedes acá. Quiero ir y hacerles una reflexión que creo que aquí es un poquito que veas, por ejemplo, ahí está Los Ángeles y la iglesia de un lado, ¿verdad? Si no viste la imagen, te la vuelvo a poner. La iglesia de un lado y el cielo del otro. Y si no lo volviste a ver, te la pongo otra vez. Esta parte de aquí, con todo amor. Si nosotros decimos que amamos y valoramos la iglesia, o no la habíamos valorado tanto, ¿por qué a veces no le decimos a Dios gracias por lo que tenemos? No me llames, ¿por qué me hablaste? ¿Por qué me pides que vaya? Tengo que dar un estudio, no me digas, voy a cruzar toda la ciudad, hago 2 horas. Podemos decir todo, pero les digo algo, tenemos que valorar más la iglesia local y la iglesia mundial, valorémosla. Yo siento, hermanos, sinceramente que a mí este tipo de mensajes me ha movido muchísimo a valorar más lo que tengo en México. Que muchas veces no lo siento, no lo he valorado. Y lo que quiero confesarte es que a veces he caminado con experiencia, pero yo no quiero que esto sea por experiencia. Quiero que sea del alma, del corazón, porque veo que Dios me está dando una oportunidad que muchos quisiéramos tener. Él me está dando una oportunidad a mí. Creo que los seres espirituales van a aprender hoy algo bueno de la iglesia de Los Ángeles y lo seguirán aprendiendo. Ustedes son testimonios vivos. Estamos aquí para movernos hacia la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios se va a reflejar en tus cambios de internos, no solo de actitud, pero interno. Hay que honrar a Dios. Y entonces Dios nos muestra su favor, sus bendiciones y sus milagros. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un club. Somos la iglesia de Dios y aquí es donde vamos a ir buscando el por qué.
por qué somos una iglesia y por qué la necesitamos. En 1 Pedro 2:9 recordarán esa escritura que dice que somos un pueblo elegido, un sacerdocio al servicio del Rey y una nación santa. Y somos una posesión exclusiva de Dios. Por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios. Por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿Quiénes somos? Un linaje escogido, un grupo que vive un real sacerdocio, una nación santa. ¿A qué llegamos hoy? A la iglesia. A escuchar la palabra de Dios que me va a decir cómo hacer su voluntad para vivir en bendición. No vengo a otra cosa que no sea primero eso, y lo demás será por consecuencia. Así que, hermanos, los dejo con estas preguntas. ¿Cómo me está hablando Dios por medio de mis circunstancias? ¿Cómo te está hablando Dios por medio de la iglesia? ¿Te está hablando Dios por medio de la iglesia? Espero que sí. Así que ahora vengamos a la iglesia recordando que Dios nos usa, nos pone en medio del bien y el mal para decir, mira, así es como yo quiero que sea. Por eso Cristo vino a entregar su sangre para hacer algo significativo en nuestras vidas. Todos aquí anhelamos internamente querer ser parte de algo más grande. ¿Sí o no? Por eso nos mueve venir acá. Esto es de Dios, su plan eterno está operando, está en funcionamiento, está sucediendo. Si has perdido algo de pasión, de fe, la promesa es que puedes volver otra vez. Y podemos de nuevo encender esto para la gloria de Dios, pero no solamente por el hecho de traer 1000 amigos, que eso nos emociona, ¿verdad? Pero ¿qué tal si cambiamos desde adentro en ese llamado y después lo demás vendrá y lo apreciaremos? Yo ya sé por qué en México a veces no hemos crecido. Bíblicamente hablando, no crecemos porque Dios ha de pensar, ¿cómo voy a traer más alumnos al salón de clases si no estás aprendiendo lo principal? Quiero que haya perdón, que haya reconsideración, valoración, quiero que haya fe, quiero que estén unidos. ¿Sí o no, hermano? Y entonces, caray, ese grupo está amándose. Venga, llenen el salón, porque va a haber respuesta para ellos. Queremos que sean bendecidos, tenemos que recordar que Dios nos bendice a nosotros. Ahora sí, queridos hermanos, pues, amigos que nos escuchan en las redes sociales, ¿por qué necesitamos escuchar esto? Ahí en Isaías tienes una respuesta que tú puedes leer. En Isaías 53, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Sobre quién puso los pecados de todos nosotros? Sobre Jesús. ¿Cómo están tus maneras, tus comportamientos, tus ideologías? Dios nos va a ayudar a comprender mejor nuestros caminos y quiere transformarnos. Amigos, busquen a Dios. Esta es una excelente oportunidad para no dejar ir el tiempo que es corto. Vivimos tiempos difíciles. Si vives por las circunstancias, no estás escuchando a Dios. Si estás en la iglesia pero no la valoras, tienes que valorarla porque es el salón de clases de Dios para enseñar de su sabiduría. Y en eso tenemos que sentir gratitud. Hoy es un buen momento de hacer una diferencia. Hermanos, vamos a irnos preparando para el jugo y el pan. Y recordándole a todos que hemos hablado acerca de cuando Dios habla. Y en Hebreos 1:1 dice, hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, ¿cierto? Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos está hablando hoy. Hoy hay salvación, hoy hay perdón, hoy puede cambiar tu vida. La persona que te invitó te puede ayudar a revelarte los secretos más profundos de Dios. ¿Saben cuál era el secreto del cual hablaba? Los gentiles eran coherederos. Pero cuando viene Jesús y el autor de Hebreos explica, dice, ya no solamente vas a ser participante, ahora eres parte de la familia. Judíos, no judíos, gentiles, esto es para todos. Ese secreto ha sido revelado en Cristo Jesús. Por quien vamos a orar por agradecer la compasión y amor que ha tenido por nosotros. Él es nuestro Señor y sustentador de fe. Cierren sus ojos, vamos a orar por la Santa Cena.
Querido Padre, gracias por esta oportunidad. Lamentamos que a veces nos escuchas y no atendemos, pero hoy queremos cambiar. Tenemos fe y esperanza que es Jesús quien nos habla todo el tiempo a través de las Escrituras. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Príncipe de paz, quien hace que las cosas sean posibles. Gracias porque lo has puesto como una luz guía en nuestro andar diario. Pedimos que en ese momento puedas bendecir el pan, el jugo de uva que representan la muerte y el cuerpo lastimado de nuestro Señor, donde derramó su sangre, y hoy nos gozamos porque tú nos rescataste en este sacrificio, pero reconocemos que ha sido el pecado de cada uno quien lo llevó a la cruz. Sin embargo, el propósito era amarnos. Gracias por tu plan eterno y por considerarnos y ser parte de este plan, Señor. Queremos seguir dando noticias unos a otros de lo que estás haciendo en la vida de tantas personas. Alcánzanos a todos, alcanza al perdido, Señor. Y Señor, dedicamos este tiempo de reflexión para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias por hablarnos en esta tarde. Amén. Gracias, hermanos. Que los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad de poder reconciliarnos contigo, de entender juntos, Padre, cuánto nos amas, de entender que a veces el agradecimiento se nos olvida, Señor. Gracias por amarnos, gracias por no tratarnos como merecemos, Señor, pero siempre tratarnos con amor, con misericordia. Padre, queremos agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras maldades, Señor. Perdónanos cuando hemos dudado, Señor, cuando la fe se nos ha acabado, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que en los momentos de prueba, Padre, tú estás ahí. Y que aunque te sintamos lejos, Señor, nos acompañas, Señor. Y nos quieres moldear, y nos quieres enseñar, y nos quieres cargar, Señor. Gracias por tu Hijo y gracias por lo que hizo por cada uno de nosotros, Señor, sin merecerlo, Señor. Transforma nuestros corazones. Muchísimas gracias por todo el amor que nos ofreces cada día, Señor. Te damos gracias como iglesia y te oramos en nombre de Jesús. Amén.